Desde sus modestos orígenes en la isla de Córcega hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia europea, la vida de Napoleón Bonaparte está marcada por su genio militar, reformas revolucionarias y un legado perdurable. Acompáñanos en este viaje a través de los logros y las vicisitudes de un hombre cuyo nombre resonará por siempre en los libros de historia. Bienvenidos a la historia de Napoleón Bonaparte. Orígenes. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, una isla mediterránea que en ese momento pertenecía a Francia. Provenía de una familia noble de ascendencia italiana y recibió una educación en la Academia Militar Francesa de Brienne-le-Château. Sus primeros años estuvieron marcados por la influencia de la Revolución Francesa, un periodo de cambio político y social significativo en Francia. Primeros logros militares. Desde temprana edad, Napoleón demostró habilidades excepcionales en el ámbito militar. A la edad de 16 años, se unió al ejército francés y rápidamente ascendió en las filas. Durante las guerras revolucionarias francesas, destacó por su brillantez táctica y estratégica, mostrando un talento innato para el liderazgo militar. Sus primeros logros notables se produjeron durante las campañas en Italia entre 1796 y 1797. Como comandante del ejército francés, demostró su genialidad militar al lograr varias victorias decisivas contra los austriacos y sus aliados. La captura de Milán y la firma del Tratado de Campo Formio en 1797 consolidaron su reputación como un líder militar formidable y un estratega brillante. Estos primeros éxitos en el campo de batalla no solo fortalecieron la posición de Francia en las guerras, sino que también catapultaron a Napoleón a la atención y el reconocimiento internacional como una figura militar de gran renombre. Contexto de la Revolución Francesa. En el siglo XVIII, Francia estaba sumida en una crisis política, social y económica. La Revolución Francesa estalló en 1789, marcada por la lucha contra la monarquía absoluta, la búsqueda de derechos y libertades civiles, y la lucha contra la desigualdad social. Participación de Napoleón en la Revolución. Napoleón, un joven oficial militar durante los primeros años de la Revolución, mostró su apoyo a los principios revolucionarios. Aunque inicialmente no fue una figura prominente, aprovechó las oportunidades que esta agitación ofrecía para ascender en la jerarquía militar y política. Ascenso gradual. Su primer reconocimiento importante llegó en 1793 cuando dirigió las tropas francesas para sofocar una revuelta realista en Toulon. Su liderazgo eficaz y su habilidad para poner fin a la insurrección le valieron la atención y el elogio de sus superiores. A medida que la revolución continuaba, Napoleón desempeñó un papel crucial en la defensa de la Convención Nacional, gobierno revolucionario, contra la insurrección realista en París en 1795. Su estrategia valiente y decisiva en esta ocasión reforzó aún más su reputación como líder militar capaz y leal a los ideales revolucionarios. Golpe de Estado del 18 de Brumario. En 1799, Napoleón, junto con otros líderes políticos, organizó un golpe de Estado conocido como el Golpe del 18 de Brumario. Esto resultó en la disolución del Directorio y la creación del Consulado, un nuevo régimen político. Como primer cónsul, Napoleón emergió como la figura dominante con un poder considerable. El ascenso de Napoleón durante la Revolución Francesa fue impulsado por su capacidad para capitalizar los eventos y mostrar habilidades estratégicas y políticas excepcionales. Su papel en la defensa de la revolución y su éxito en el golpe de Estado sentaron las bases para su eventual ascenso al trono imperial francés. Después de consolidar su posición como primer cónsul tras el golpe de Estado del 18 de Brumario en 1799, Napoleón Bonaparte se embarcó en un periodo de consolidación del poder que culminó en su proclamación como emperador de Francia y dejó un legado duradero en la historia europea. Consolidación del poder.
Napoleón implementó una serie de reformas internas y externas para fortalecer su control sobre Francia y establecer un gobierno más estable y eficiente. Algunas de sus acciones más significativas fueron: el Código Napoleónico creó un sistema legal uniforme y moderno, conocido como el Código Civil Napoleónico, que influyó en las leyes de muchos países y se convirtió en un legado duradero. Reformas administrativas, centralizó el gobierno, estableció sistemas de mérito en la administración pública y promovió la educación y la meritocracia. Reorganización económica, impulsó proyectos de infraestructura, promovió la agricultura y el comercio, y estableció el Banco de Francia para estabilizar la moneda. Ascenso como emperador. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de Francia, simbolizando la restauración de la estabilidad y el orden después de años de agitación revolucionaria. Esta coronación no solo consolidó su poder sino que también lo colocó en un nivel similar a los antiguos monarcas. Campañas militares y victorias. Las campañas militares de Napoleón Bonaparte son una parte fundamental de su legado y contribuyeron significativamente a su ascenso al poder y a su reputación como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Campañas en Italia, 1796 a 1797. Durante estas campañas, Napoleón Bonaparte lideró al ejército francés contra las fuerzas austriacas e italianas en la región. Sus tácticas audaces y su habilidad para maniobrar hábilmente en el campo de batalla le llevaron a ganar una serie de importantes victorias, como la Batalla de Lodi y la Batalla de Arcole. Estas victorias no solo reforzaron su reputación como comandante militar sino que también llevaron a la firma del Tratado de Campo Formio en 1797, que aseguró importantes concesiones territoriales para Francia. Campaña en Egipto, 1798 a 1799. Esta campaña tuvo como objetivo socavar el dominio británico en el Mediterráneo oriental y debilitar su control sobre las rutas comerciales. A pesar de algunas victorias iniciales, como la Batalla de las Pirámides, la flota francesa fue derrotada por los británicos en la Batalla de Abukir, lo que llevó al aislamiento de las fuerzas francesas en Egipto. Guerras napoleónicas, 1803 a 1815. Estas guerras, que abarcaron una serie de conflictos y alianzas cambiantes en Europa, fueron un periodo de enfrentamientos entre Francia y varias potencias europeas. Entre las principales batallas y campañas se encuentran la Batalla de Austerlitz en 1805, donde derrotó a una coalición ruso-austriaca, la Batalla de Jena-Auerstedt en 1806 contra Prusia, y la Batalla de Friedland en 1807 contra Rusia. Sin embargo, sus campañas en Rusia en 1812 y la derrota en la Batalla de Leipzig en 1813 debilitaron su posición y eventualmente llevaron a su caída. Legado y declive. Legado. Código Napoleónico. Una de sus contribuciones más duraderas fue la creación del Código Civil Napoleónico, un sistema legal que estableció principios como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad individual. Este código influyó en las leyes de muchos países y se convirtió en una base para los sistemas legales modernos. Reformas y modernización. Napoleón implementó reformas administrativas, económicas y educativas en Francia, dejando un legado de modernización y centralización del gobierno. Influencia cultural y militar. Su impacto en el arte, la literatura y la cultura europea es notable, así como su revolucionario enfoque de la guerra y las tácticas militares, que cambiaron el campo de batalla y la forma de hacer la guerra. Declive. Campaña en Rusia en 1812, la invasión de Rusia resultó en un desastre para las fuerzas de Napoleón debido a la combinación de tácticas de guerra de desgaste, el clima brutal y el suministro insuficiente. Este revés marcó el comienzo de su declive. Derrota en la Batalla de Leipzig en 1813, conocida como la Batalla de las Naciones, fue una derrota significativa que debilitó aún más su posición y llevó a la formación de una coalición europea en su contra. Exilio y muerte. Exilio a la isla de Elba.
Después de su abdicación en 1814, tras la derrota en la campaña de Rusia y la batalla de Leipzig, Napoleón fue desterrado a la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. A pesar de su exilio, mantuvo el título de emperador y se le concedió la soberanía limitada sobre la isla. El regreso y los 100 días. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia en lo que se conoció como los 100 días. Este retorno inesperado a Francia llevó a la restauración de su poder durante un corto periodo. Sin embargo, su intento de mantener el control fue desafiado por las potencias europeas y la coalición en su contra. Derrota en la Batalla de Waterloo. La Batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, fue el escenario final donde Napoleón fue derrotado por las fuerzas combinadas británicas y prusianas bajo el mando del duque de Wellington y Gebhard Leberecht von Blücher. Esta derrota significó el fin definitivo de su poder. Segundo exilio a Santa Elena. Después de la derrota en Waterloo, Napoleón fue exiliado de nuevo, esta vez a la isla remota de Santa Elena, en el Atlántico Sur, bajo la custodia del gobierno británico. El lugar era más aislado y más estrictamente controlado que su primer exilio. Muerte. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años, en Santa Elena. La causa oficial de su muerte fue cáncer de estómago, aunque persisten teorías y debates sobre la verdadera causa. Su muerte marcó el final de una era y puso fin a la vida de uno de los líderes más influyentes de la historia europea.